Corea del Sur, la debacle política que se ha sucedido a partir de que el martes pasado el presidente de Corea, Yoon Suk Yeol, decretó un estado de excepción, se podemos hacer una ley marcial, por lo cual suprimía todos los actos políticos, controlaba la prensa, desplegaba el ejército, lo cual significó un verdadero debacle social y político donde los militares tomaron el Congreso y para poder rebatir esta ley los parlamentarios coreanos brincaron cerca y se metieron y tuvieron una reunión de emergencia que no llegó ni a 5 horas de implementar esta ley, fue derogada de inmediato. Hay que recordar que este presidente coreano está gobernando sin mayoría en el parlamento, por lo cual no ha podido desplegar todo su paquete electoral o las leyes que ha querido, y es conocido sobre todo por la línea dura respecto a su vecino de Corea del Norte, y según lo que se dice que lo que lo conllevó a tomar esta decisión es que supuestamente había muchos enemigos internos dentro de Corea, o sea, dentro de Corea del Sur, que respondían al norte totalitario. Pero haciendo un poco, excavando un poco más, por lo que me he podido informar también, su esposa, la primera dama de Corea del Sur, ha estado en el ojo de la polémica desde hace un tiempo atrás, sobre todo por su ostentoso modo de vida y que ha suscitado también muchos cuestionamientos, y es inevitable hacer las analogías de cierto país que tú y yo conocemos a cierta persona también que disfruta de estos beneficios. Bueno, la primera dama de Corea, Kim Keon-hee, en tiempos pasados ha recibido regalos que vulneran la ley coreana de cuando un funcionario público recibe un regalo no debe ser mayor de $600. Dice que recibió kit de maquillaje y carteras de conocidas marcas que superaban los $2,000, por lo cual ha dado al traste de la primera dama, que se ha aprovechado de su posición y de que también en el mercado de la bolsa de valores no sé si es especulado o ha aplicado prácticas un poco condenables, digámoslo así, lo cual ha suscitado también de que la opinión pública esté totalmente en contra de quien rige ahora la política en Corea del Sur, y más reciente se enfrentó a una moción de censura, lo cual no pudo ser posible, y frente al Parlamento de Corea del Sur cientos de ciudadanos salieron a manifestarse para exigir la renuncia de este presidente cuya popularidad está mordiendo el polvo, como la canción de Queen. Te quería preguntar, ¿los nombres los leíste o te los aprendiste? Un poco de dos. Un poco me quedé así, pero bueno, se lo sabe. Yo iba a decir, bueno, el presidente, me quedé así, pero bueno, te lo aprendiste, qué bueno. Sender, esto nos lleva, yo creo, o sea, más allá de lo que está pasando en Corea, yo creo que esto nos lleva a un problema que al menos hemos ido viendo en otros países, hemos ido, es que se nota, y es la cuestión de cómo tenemos a nivel de cultura popular una especie de ponderación excesiva del rol del presidente, del rol del jefe de gobierno, cuando en la práctica el ejercicio de gobernar es, en muchos países, en realidad es una especie de dupla entre el presidente, que es el que acapara toda la atención mediática, y su combinación con el Parlamento. ¿Por qué digo esto? Porque no se corresponde la funcionalidad real de los países democráticos en términos de cómo funciona en la práctica el ejecutivo, el ejercicio propiamente de gobierno, aunque el Parlamento es un legislativo, pero en la práctica va casi que marcándole el paso al ejecutivo en muchos aspectos. Cuando eso es lo que ocurre, funciona así, y en la comunicación, en el mensaje, en la propaganda, toda la energía está concentrada en el presidente. No digo que sea el chivo expiatorio, pero digo que este fenómeno está saliendo todo el tiempo porque estamos viendo un presidente que tiene medidas, digamos, nacionalistas, por así decirlo, y que está chocando en la práctica, en su ejercicio, con un parlamento. Y esto nos está llevando también a que cuando hay presidentes que vienen con medidas, digamos, radicales, y hay que entender que el estado de cosas en países democráticos suele parecerse las instituciones al país que se tiene. Cuando un presidente entra con la idea de dar un salto, tiene que muchas veces saltarse la democracia. Es el caso de Bukele, por ejemplo, en Argentina, perdón, en El Salvador. Ya me mezclé a Bukele, hice el Bukele Milei. Se tiene que saltarse algunos mecanismos, y ahí lo estamos viendo en Corea. Esto quizás sea un problema, a lo mejor en este programa queda como,
Bueno, ¿y esto qué cosa es? Que quizás sea un problema que habría que empezar a plantearse no solo a nivel de academia, que ya está circulando a nivel de academia, sino a nivel de la opinión pública, el debate público, es cómo las democracias modernas, las que estamos viviendo, están en muchos casos, para intentar frenar un tirano, están lidiando con un sistema que casi que se contradice a la hora de avanzar, o sea, que le cuesta mucho establecer consensos para gobernar, sobre todo en casos como estos. Un presidente de un signo con un parlamento del otro es casi un presidente cojo, que además cuando intenta usar su fuerza como presidente, este no es el único caso ni va a ser el último, termina siendo torpedeado. No estoy defendiendo, ojo, ni bueno ni malo, es lo que está pasando. Termina siendo frenado y torpedeado por el Parlamento. Y lo otro, en el caso de Corea del Sur, yo creo que esta noticia quizás debería tener mucha más relevancia. Recordemos que Corea del Sur es uno de los principales bastiones de democracia y progreso en Asia. Recordemos que tenemos ahora nuevos bastiones de progreso comunista, por así decirlo, que son, no vamos a caer que si es comunista o no, en fin, de manera nominal, simbólica, en Vietnam, China, bueno, Corea del Norte, que es atraso, y solo nos va quedando en ese pedacito Corea del Sur, Japón y sobre todo Taiwán. Por eso la importancia de que Corea se mantenga como un país democrático, y esto al final me parece bien, más allá de lo que pueda resultar, sea bueno o malo en términos de la política que se imponga, pero que el Parlamento tenga la capacidad de hacer esto, sí creo que es una buena señal en un sentido de la salud de la democracia. La salud de la democracia no quiere decir precisamente la salud de las mejores decisiones, pero por lo menos de la democracia. Sí, actúa como un contrapeso a una medida que se tomó por autoritaria, porque incluso lo hizo sin contar con la autorización del Parlamento, haciendo un uso, diría que de excesivo de sus facultades, porque sí, obviamente que no es algo que irrumpe con el proceso democrático normal de un país, tal vez se hubiera sometido a otro tipo de debate, pero la respuesta casi unánime del Parlamento de invadir su propio Congreso, que estaba rodeado de militares, ya te das cuenta, o sea, de la gravedad de una decisión como esta, una ley marcial que sumía a un país, un estado de sección, lo cual es inviable, y para la mentalidad democrática de las personas del sur de Corea sería convertirse en una versión light, digámoslo así, de sus vecinos del norte, por lo cual para ellos sería totalmente improcedente. Una pesadilla, literalmente. Sí. Entonces, más allá de la línea dura que plantea este presidente con la gente de arriba, estaría en cierta medida analogándolo. Sí, y a mí me llama la atención aquí algo que nosotros los cubanos no conocemos mucho, perdón por la crítica, pero creo que es bueno que seamos autocríticos, y es el compromiso con la democracia por parte de esos parlamentarios. Yo estoy seguro que ahí había parlamentarios también de su propio signo político, enfrentándolo, porque hay algo sagrado, hay una institucionalidad por la que luchar. Eso es algo que los cubanos, pensando siempre en nuestro podcast, nuestro programa que es para cubanos, deberíamos siempre aprender, y es algo de que no está incluido en el curso, que no tenemos y que nosotros debemos incorporar de manera consciente y voluntaria, que es el respeto a la democracia, a la institucionalidad, por encima de todas las alianzas políticas. Y bueno, en el caso de la machi surcoreana, que no pude aprenderme el nombre, te lo juro. En el caso de la machi, eso también creo que es impactante. Mira la cultura y el respeto, que los regalos no deben sobrepasar determinado nivel, algo que resulta impensable en la desfachatez propia de esa primera dama, no sé ni cómo llamarle, no es para no ser más irrespetuoso, pero sí es la desfachatez que ellos practican, y el nepotismo y la corrupción que practican en las comitivas gubernamentales de viaje y en todo el sistema de uso de recursos del Estado que hace esa señora. Recordemos todos los proyectos que tú mencionaste al inicio, la famosa cena de blanco y otros proyectos que tienen que ver con ostentación de una alta cocina en un contexto de un país pasando hambre. Y esto evidentemente es inevitable cuando uno escucha la funcionalidad normal de un país en democracia, y casi que nos da envidia, al menos a mí como cubano, mira cómo cuidan su país de que no se les convierta en el de arriba. Y eso creo que también debemos incorporarlo siempre que podamos. Al menos a mí es la reflexión que me viene, más allá de lo que pasa en Corea, que es un país en cierta medida muy distante. Sí, claro, pero bueno, haciendo un llamado a este precisamente el cuidado de las instituciones democráticas, caemos entonces en Rumanía, otrora país comunista del bloque
de la cortina de hierro. En este caso hablamos que el Tribunal Constitucional revocó las elecciones que se hicieron, donde según se desclasificaron unos documentos de inteligencia a través de campañas de TikTok de una manera inverosímil. El candidato presidencial con menos popularidad resultó el ganador de las elecciones. Entonces aquí ya pues, podemos decir que aquí hay algo raro. No lo sé, Rick, parece falso. Dios mío. Sí, esto nos lleva casi, voy a hacer una idea muy parecida, a la anterior, y es que el uso de las tecnologías, por supuesto, esto a nivel académico sí está estudiado, pero a nivel de comunicación falta mucho por concientizar a las personas cómo las nuevas tecnologías están influyendo en el proceso democrático. No vamos a hacer acá ahora la historia, sobre todo porque este podcast nos hemos portado muy mal, estamos pasados de tiempo ya, pero de manera breve me gustaría recordar que la democracia, los griegos, que eran unos niños grandes y muy sabios, la definieron como un sistema para hombres libres, y ellos llamaban hombre libre a la capacidad de no tener ataduras y dependencias. Por eso los esclavos no podían votar, porque entendían que los hombres libres no solo tenían propiedades, sino tenían el conocimiento suficiente para tomar las decisiones. Y evidentemente en estos tiempos donde la tecnología y los algoritmos, a veces para bien, digo para bien porque qué bueno es que te salgan en las redes sociales publicaciones y contenido que se parezca a lo que tú estás buscando, que se parezca a lo que te interese. Esa mal llamada y criticada, esa llamada burbuja y tan criticada a veces funciona, y a veces lo que uno necesita cuando entra a redes. O sea que no todo es negro, hay cosas buenas, cosas útiles, pero por el otro lado tenemos que esos algoritmos sirven para manipular y moldear, porque somos seres sugestionables, somos seres intuitivamente sesgados, según se ha demostrado científicamente. Esto se puede utilizar a favor y es muy peligroso. Ya estamos hablando de que si nuestro mundo depende de que podamos tomar decisiones, votar o no por algo, y que a su vez esas decisiones ya pueden ser moldeadas o condicionadas por empresas, tenemos un problema. La democracia es un mero paripé. Y esto, por supuesto, parece ciencia ficción, pero ya comienzan a darse estos casos. Incluso hay que recordar que en Estados Unidos, acá en el año 2016, en las elecciones, se dio un caso famoso de Cambridge Analytica, donde esta empresa había utilizado de manera ilegal o de manera moralmente cuestionable datos que daba Facebook para influir con publicidad en redes sociales en votantes a favor de Trump, para condicionar votos a favor de Trump. Es decir, ya no hablamos de un nivel donde la publicidad compite de manera tradicional. Tú sabes cómo se hacía el discurso de un político versus el del otro, el anuncio de uno versus el del otro, y hablamos a otro nivel, como a través de algoritmos se intenta influir. Y esto a mí, en lo personal, me resulta peligroso. Quizás en los próximos años, si nuestra sociedad, nuestros políticos son conscientes de esto, habría que ir pensando en un blindaje legal y técnico para que las elecciones sean lo más libres posible, porque ya cuando un algoritmo es capaz de influir en una elección, el término libre casi que es un eufemismo. Sí, esto puede ser una especie de competencia desleal, que en el mercado están conocidos, donde una empresa puede mandar perfectamente a otra por haber incumplido, o sea, leyes no escritas o escritas sobre cómo debe comportarse el mercado, y en este caso las elecciones son una competencia, y está más que visto que si te aprovechas de algo que mueve a toda la sociedad para tu propio beneficio, ya moralmente, políticamente, judicialmente es muy cuestionable. Y si el Parlamento de Rumanía tomó esta decisión, más que solventada debe estar que lo hayan hecho, de haber revocado nada más y nada menos que unas elecciones presidenciales.